Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como somos poquitos, yo creo que incluso podemos en cualquier momento hacer cualquier pregunta. Me gustaría lo primero dar las gracias a Altea, a su dirección y a su equipo por invitarme una semana a Tenerife porque bueno, pues les planteé un proyecto de investigación y fueron muy generosos en invitarme precisamente con su ayuda a llevarlo a cabo. Y muy especialmente las gracias también a Onda Corta, que es este programa que llevan María Laura y Lucía, que son las que han organizado todas estas actividades, a Gilberto, que es el director del TEA, y también a dos escuelas Bosque, que han sido el objetivo de este trabajo de investigación, que está en proceso. Una de ellas es Al Aire, que es una escuela Bosque que está localizada en el norte de la laguna, más o menos al lado del centro de refugiados Las Raíces. No sé si os suena un poquito. Y la otra es el Médano, que es una playa escuela, que a su vez tiene dos localizaciones, la propia playa y una serie de barrancos aledaños, ¿no? Hablando precisamente de... Bueno, este proyecto se enmarca dentro de un proyecto general sobre escuelas bosques y maneras de aprender en el entorno natural en el que estoy trabajando ahora, no solamente estas escuelas de Tenerife, pero también otras escuelas localizadas en otros puntos muy distantes, como son una en Sierra de Tramuntana, en Mallorca, y otra en Vizcaya, en el entorno de Vitoria, ¿no? Curiosamente me interesaban entornos distintos, entornos algunos mucho más alterados, ¿no? Bosques alterados frente a bosques o terrenos naturales más autóctonos, un poco pensando en esa idea de la diferencia entre un bosque de repoblación donde todo crece de alguna manera en vertical y alineado, y el bosque autóctono o bosque natural o naturalizado, donde el árbol crece torcido, ¿no? Un poco pensando en cómo aprendemos. Pero bueno, hoy, aparte de esta introducción de lo que estoy haciendo aquí en Tenerife, me gustaría un poco hablar de un poquito mi trayectoria brevemente y dentro de esta idea de los márgenes del museo, pues he traído los dos últimos proyectos que he hecho. Uno se llama Espejo y Reino, Ornamento y Estado, que se hizo en el K2M en Madrid, y otro Los Quebraos, que es una instalación con componentes de vídeo y fotográficos hecho el año pasado, la primavera pasada, en Córdoba, gracias a una residencia que hice con Córdoba Ciudad de las Ideas. Un poco planteándoos un poco mi trayectoria. Yo estudié Bellas Artes en Madrid, en el contexto, bueno, pues de la capital, de un lugar muy centralizado, con historias muy concretas y también con la ausencia de otras historias, ¿no? Es decir, que a mí particularmente me interesaban, ¿no? Es decir, precisamente quizás la Facultad de Bellas Artes en Madrid pues es una facultad muy alejada diría, de las prácticas contemporáneas, ¿no? Y a veces eso se echa de menos. Quizás fue eso lo que me llevó, bueno, pues a decidir estudiar fuera, y en el año 92 pues conseguirme a Los Ángeles para estar allí unos meses, unos 8 meses, que se convirtieron en algo así como 22 años. No fue un poquito largo. Y prácticamente, bueno, pues mi trayectoria, digamos, de aprendizaje sucede un poquito allí, en la universidad, en UCLA. La verdad es que tuve la fortuna, diría, de trabajar y de ser alumno de artistas que me interesaban muchísimo, pues desde Paul McCarthy, Mike Kelly, Prina, Mary Kelly, es decir, pues toda esta generación de artistas que viven en California y que han estado muy relacionados pues, con el conceptual, con la crítica institucional, con el performance, de alguna manera con esos márgenes, ¿no? Es decir, precisamente de
ciertas maneras de hacer arte y también con los márgenes del sistema del arte, porque Los Ángeles, curiosamente, es una ciudad donde no hay centro, ¿no? Es decir, esta idea, digamos, europea de la ciudad con su núcleo, allí no existe, es una especie como de post-ciudad, donde no hay centros como un gran Jackson Pollock, ¿no? Es decir, donde esas líneas de dripping son en realidad las autovías, las autopistas que cruzan toda la ciudad y que casi sirven de escenario, ¿no? Y en ese sentido, al no haber centro, entiendes el mapa, ¿no?, como algo mucho más móvil, ¿no? Es decir, no llegas siempre a los mismos lugares y las escuelas de arte precisamente también están muy diseminadas, ¿no? Es decir, con unas distancias enormes, escuelas muy importantes como UCLA, UC Irvine, CalArts, Art Center Pasadena, y desde el punto de vista también un poco de esa idea de los márgenes del arte, el mundo del arte a veces lo entendemos como el mundo de los museos, el mundo de las galerías, ¿no? Cuando de repente no tienes, es decir, un mercado del arte, quizás las prácticas suceden precisamente en las escuelas, ¿no? Es decir, y en connivencia con tus profesores, que no dejan de ser también practicantes, ¿no? Y eso me pareció muy relevante y muy interesante, ¿no?, frente a la idea, digamos, centralista que, por ejemplo, se da en Europa, ¿no?, donde los museos, las galerías marcan muchas veces todos estos cánones, ¿no? Allí, curiosamente, es en estas universidades donde que están también que están muy periféricas y que con grandes distancias entre ellas, donde se daba todo este tipo de actividad. Allí, bueno, pues por cuestiones simplemente de vida, comencé a dar clases en educación infantil, y me di cuenta que la mayor parte de mi tiempo que empleaba, el mejor tiempo del día lo utilizaba precisamente en las clases, ¿no? Y no en el estudio, ¿no? Es decir, cuando llegaba al estudio estaba francamente cansado. Entonces me planteé, bueno, realmente si las mejores horas del día están, digamos, usadas en el periodo escolar, ¿no?, pues ¿por qué no trasladar de alguna manera la práctica del estudio a la institución, ¿no?, escolar, ¿no? Un poco volviendo a esa idea de los márgenes del museo, los márgenes del arte, también la idea del estudio, ¿no? Es decir, frente a trabajar un estudio, la práctica del post-estudio, donde tu investigación ya no sucede digamos, en cuatro paredes, sino que sucede en otros lugares, ¿no? Y eso para mí fue muy relevante porque me di cuenta que esa era la manera que a mí me interesaba trabajar, precisamente de tener, es decir, esos lugares donde de alguna manera yo tengo una relación más vital y más una relación también como ser social. En ese sentido empecé a hacer muchísimos trabajos desde el lado de la educación y con la institución educativa. Cuando volví a España, casi 22 años después, pues por casualidades empecé a trabajar en el Prado como técnico de exposiciones y fruto de estar en el museo y de conocer las propias prácticas de alguna manera del museo y cómo el museo bueno, pues a veces cuenta una serie de historias de una manera más lineal, cómo el museo plantea, o este tipo de museo plantea una serie de cánones, ¿no? Y estando dentro precisamente del propio museo como técnico de exposiciones, viajando con las obras, organizando las exposiciones, me di cuenta que todo esto, de nuevo, era un material muy interesante para concretar ciertos proyectos que a mí me podían interesar, ¿no? Es decir, cómo el museo cuenta una historia, cómo se puede contar otra intrahistoria, ¿no?, a partir, digamos, de aquello que no se ve, ¿no?, dentro de la institución, ¿no? Precisamente hablaban las compañeras de Onda Corta de esos márgenes, de esos otros resquicios, ¿no?, es decir, que se acoplan o que están en paralelo a las historias más principales o las historias más contadas, ¿no? En este entorno del Prado realicé distintos proyectos, unos educativos, otros de comisariado,
otros encargos y otros más, diría, individuales, ¿no? Uno de ellos es el que vamos a abordar ahora. Bueno, esta charla, por cierto, un pequeño break, no sabía muy bien cómo, tenía como muchas ideas, ¿no? Y entonces al final la he titulado Síntoma institucional, síntoma como la representación de alguna manera de algo enfermo, ¿no? De algo interno de la propia institución, ¿no? Es decir, y que es algo que muchas veces la propia institución no suele abordar, ¿no? Sino que son los ciudadanos o de manera más individual como se pueden contar estas otras historias. El primer proyecto que voy a abordar es Espejo y Reino, Ornamento de Estado, que se desarrolló en el K2M el año pasado, y el segundo está titulado El tercer patio, Los Quebraos, en el Museo Arqueológico de Córdoba. Espejo y Reino fue una colaboración con Estudio Herreros, es un proyecto que habla de arquitectura de alguna manera, y fue comisariado por María Virginia Jagua. Os enseño una primera imagen. Era una sala bastante, bueno, una sala como unos 350 metros cuadrados, en la que había un despliegue fotográfico en las paredes a través de varias capas fotográficas. Esta capa que veis aquí de color grisáceo azulado, estas otras, que son otras fotografías grapadas, y luego había otras más pequeñitas. Aquí se ve un reflejo de una de ellas, luego vamos a ver detalles, y en medio había una estructura de cristal diseñada por Estudio Herreros y unos muebles de estilo español o remordimiento, de los que hablaré a continuación. Es este estilo que aparece en España pues, en los 30, ya incluso en los finales de los 20, y que sobre todo con el franquismo se convirtió en un estilo bastante conocido y demandado por ciertas clases políticas y militares, y que estuvo también muy asociado a ciertas instituciones no de carácter moderno, mucho más historicista. El proyecto arranca de este edificio, que es el Palacio del Buen Retiro. Esto es un palacio que hace el conde duque de Olivares para Felipe IV, para sacarlo de la corte, ¿no? De alguna manera para tener al rey fuera de la corte y al rey en retiro, en asueto, en descanso, ¿no? El palacio se hizo rápidamente con materiales muy baratos. Dentro contenía una colección de arte impresionante, es decir, era una colección de arte contemporáneo de la época, ¿no? Es decir, y a la vez tenía una serie de salones donde se revalidaba la idea de Estado, ¿no? Un Estado que en este momento ya está en declive político, pero que usa precisamente las imágenes para contar una historia de país que ya no existe, ¿no? Es decir, casi se utilizan las imágenes concretamente en el ala del Salón de Reinos, que es este ala de aquí. El palacio era cuadrado, tenía 4 alas, esta era una, había otra para acá, otra para allá y otra así. Bueno, pues solamente queda esta de aquí, y queda también el Salón de Baile, que es ahora el Casón del Buen Retiro, y el Parque del Retiro, pues que seguramente alguno de vosotros habéis estado y conocéis, ¿no? Era un lugar de descanso, pero, es decir, desde el punto de vista representacional, hablaba de una representación del poder que ya no existía, con es decir, aquí en los extremos del propio Salón de Reinos teníamos una representación de la continuidad dinástica, con Felipe IV, Baltasar Carlos, Isabel de Borbón. En el lado extremo estaban los padres de Felipe IV, y en los laterales los cuadros de batallas y los trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules eran de Zurbarán, que es hacen referencia, digamos, a Hércules como uno de los mitos fundacionales de la monarquía hispánica, y los cuadros de batallas estaban relacionados con supuestamente batallas ganadas por los tercios españoles, pero eran cuadros hechos por Velázquez, Zurbarán,
Cajés, diferentes pintores, ninguno de ellos había estado allí, es decir, que eran todo elucubraciones de una supuesta victoria, de un supuesto poder político que realmente no tuvo tanta trascendencia. En ese sentido, esa recreación, es decir, que tenemos aquí, esto es una recreación moderna, pero esa creación de ese momento pues era casi una especie de creación panfletaria, el uso de las imágenes precisamente para contar una historia del Estado que no era tan verídica, ¿no? Años después, o siglos después, el museo, el palacio es abandonado, en la guerra de la independencia es ocupado por los franceses, parcialmente destruido, y ya a finales del 19, sobre todo principios del 20, se unifican todas las colecciones de los ejércitos y se crea el Museo del Ejército. Y es con el franquismo cuando de nuevo este edificio se convierte en un cenáculo, en un adalid de la idea de país, de la idea de imperio. La idea de hispanidad, por ejemplo, es un concepto que surge con el franquismo. Es decir, anteriormente al franquismo el término hispanidad no se venía utilizando, ¿no? Hay una sala, de hecho, en este ala que queda, justamente este es el Salón de Reinos, ¿no? Que habéis visto en la anterior imagen, perdón. Esta es una recreación actual, que es lo que se va a hacer ahora. Se van a recolocar todos los cuadros que están en el Prado, en donde estaban anteriormente. Es decir, estamos volviendo a la época de Felipe IV, en una especie como de falso histórico. Y anteriormente, pues hasta el 2000 y algo, hasta el principio de los 2000, este era el Salón de Reinos, con las colecciones de objetos militares, muchísimas banderas, distintas salas dedicadas a distintos eventos, ¿no? De la historia militar peninsular, bueno, y del imperio, es decir, todas estas lecturas, digamos, que el Estado crea y de expansión del Estado. Esta es la escalera principal, como veis está engalonada con cañones, espadas, bayonetas, a su vez todo muy decorado con esas imitaciones de estilo plateresco, que es el estilo, digamos, asociado a ese momento histórico español de mayor poder político. Bueno, pues este edificio de alguna manera retoma, ¿no? esa decoración, ¿no? Del plateresco, y es el estilo remordimiento, estilo español de esos muebles que veréis más adelante, precisamente está asociado a todo esto. Otra de las salas con la supuesta tizona y con las vitrinas de armas. Esta era la sala de la Reina, que es una sala adyacente al Salón de Reinos. Esta es una sala llamada la Sala de las Cruzadas. Bueno, perdón, la Sala de la Cruzada. No, cruzada, no me acuerdo si es no recuerdo ahora mismo si es en singular o en plural. Cruzadas, es decir, en realidad es una de las salas dedicadas a la Guerra Civil, donde se van colocando banderas del bando nacional, ¿no? Es decir, tenía toda esa lectura, ¿no? Es decir, había una sala también dedicada a la República, digamos, al ejército de la República, pero era bastante minoritaria, ¿no? Todo esto, curiosamente, el museo se desmonta a principios de los 2000, se lleva a Toledo. ¿Por qué se desmonta? Bueno, me imagino porque es un pasado incómodo, y la mejor manera quizás de no hablar de ello, o de no tener que lidiar con ello, es desmontarlo. Se lleva a Toledo, se instala en el Alcázar, pero la actual museografía del Museo del Ejército pues es algo completamente neutro, ¿no? Es decir, todos estos materiales no están disponibles o no están visibles, con lo cual es una historia que de alguna manera queda oculta, ¿no? Diría que es casi, no sé si eliminada, pero desde luego no está visibilizada, ¿no? Es decir, y ahí yo creo que sería muy interesante, es decir, plantear precisamente qué es lo museable, cómo ciertas historias
por cuestiones políticas, por cuestiones estatales, en ciertos momentos son importantes y en otros no y se eliminan, ¿no? Todo esto que estamos hablando, que estemos ahora viviendo con la memoria histórica, es decir, yo creo que esto es muy representativo, ¿no? Es decir, el eliminar todo esto es como decir, esto no ha existido, ¿no? Es decir, evidentemente hay muchísimas víctimas, pero eliminarlo es como, es decir, cuando se eliminan las cosas desaparecen, ¿no? Es decir, esto es el salón de condecorados, que era pues prácticamente el salón de reinos que se hace el propio dictador, ¿no? Donde hacía sus fiestas, sus guateques con sus generales ganadores. Como veis, su retrato, el águila de San Juan arriba, su trono, nunca mejor dicho, y todo con este mobiliario hecho pues, en los años 40, maderas doradas, es decir, de nuevo, volviendo a utilizar todos estos estilos, ¿no? Es decir, que reivindican esa idea de poder. Este es un poco el lugar que yo me encuentro en los archivos. Cuando yo estoy trabajando en el Prado, el director me encargó que organizara el espacio, que ya estaba abandonado, pero quedaban todas las vitrinas, y quedaba muchísima basura y el espacio estaba realmente en franco deterioro. El museo me pidió que acondicionara el espacio para utilizarlo para un estudio, para un artista, que era Saigo Okian, un proyecto que se hizo, pero que al final no se llegó a utilizar el Salón de Reinos. Y en esa entrada, precisamente en el espacio, me di cuenta de que pues aquello era, digamos, había una serie de capas históricas, ¿no? Que me interesaban muchísimo, y lo que también me di cuenta es cómo mi persona y mi figura y yo como sujeto al entrar formaba parte de aquello. Yo conocí el museo cuando era muy pequeño y recordaba una vaga imagen digamos, de toda esta acumulación, de este Diógenes que habéis visto de armas. Cuando empiezo a hacer el proyecto, empiezo, digamos, a buscar material de archivo, empiezo a mirar imágenes, ¿no? Cuando hago unas primeras inspecciones y cuando empiezo a pensar sobre el proyecto me di cuenta de que efectivamente, es decir, cuando entro yo también soy parte, ¿no? Es decir, de ese momento, ¿no? Es decir, de ese momento en el que yo estoy presente y la cámara está presente. La cámara fotográfica como de alguna manera un arma o un elemento, un ojo, ¿no? Es decir, que está ahí observando y marcando un momento determinado, ¿no? Es decir, y por eso decidí que era importante que mi persona, mi cuerpo, que la propia cámara estuviera asociada al proyecto, ¿no? Había muchísimas vitrinas. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo quedaba reflejado en estas vitrinas. En estos palacios, los espejos, las vitrinas, por un lado se utilizaban para armas, para guardar las armas. En este caso, un cuerpo extraño, el cuerpo de un intruso, un trípode, una cámara queda insertada dentro de esas vitrinas. Por otro lado, en estos edificios los espejos se utilizaban para replicar la imagen del rey, ¿no? Infinitamente, ¿no? Pensad en el de Versalles, pensad en lo que fue el Alcázar de Madrid, en ese salón de los espejos donde la imagen del rey se multiplicaba, ¿no? Entonces, también era un poco, es decir, cómo ocupar ese espacio para contar un relato que prácticamente con la remodelación de este edificio estaba desapareciendo. Este edificio es propiedad del Prado y se va a convertir en un anexo, se va a reinstalar ese salón de reinos, pero con los cuadros originales, un salón de reinos que evidentemente está más cerca, es el salón de reinos de Felipe IV, que probablemente inaugure Felipe VI. Y claro, es decir, este pasado reciente, que es el que es más cercano a nosotros, ¿no? Y que trató de contar una historia de país muy determinada, la propia remodelación del museo, que el museo está ejerciendo a través de unos arquitectos, de Foster y Rubio, lo ha ido eliminando, ¿no? Entonces uno se pregunta
sobre esas otras historias, ¿no? Es decir, que dentro del discurso general van desapareciendo, ¿no? Y cómo esa idea de linealidad puede ser de alguna manera precisamente cuestionada, ¿no? Por medio de una transversalidad, cosa que luego en práctica muchas veces no ocurre, ¿no? Voy a simplemente ahora a pasar por un grupo de imágenes para que os familiaricéis con el interior del edificio, cómo me lo encuentro yo, y así también veis un poco la manera en que trabajo. Yo en general, cuando trato de que todos los proyectos sean lo más específicos posibles en relación a lo expositivo, creo que es más interesante hacer el site specific y que cada proyecto se ajuste a un lugar concreto que obras que, bueno, que haces que están enmarcadas, que las llevas a cualquier sitio. Creo que hay mucho menos riesgo, hay menos tensión, para mí es más aburrido. Siempre me interesa que los proyectos sean lo más concretos posibles y de alguna manera meterme en una investigación lo más profunda, ¿no? Lo más llegar digamos a los intersticios, ¿no? Generalmente yo lo que hago es genero imágenes, genero información que luego utilizo para construir de alguna manera pues un proyecto expositivo lo más concreto posible. Vamos a ver ahora un grupo de imágenes. Estas son reflejos míos, de mi cuerpo, en vitrinas vacías, en vitrinas que estuvieron ocupadas, como antes he dicho, por armas. Aquí tenemos una imagen precisamente del trono, del salón de condecorados. Todo esto ya ha desaparecido, es decir, en esta remodelación que se está haciendo, pues todos estos paneles, que es cierto que son bastante casposos, ¿no? Es decir, el franquismo, a diferencia del fascismo italiano, pues no contó con grandes arquitectos, ¿no? Es decir, los materiales eran bastante cutres, ¿no? Es decir, esto es chapado de madera, el dorado es purpurina, pero bueno, es decir, eliminar esto plantea precisamente, dentro de esa idea de marginalidad, es decir, qué es lo museable, quién decide lo que es museable, porque al decidir lo que es y lo que no es, estamos de alguna manera marcando una línea, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con aquello que decidimos que no es museable, que no es excepcional, que no es excelente, o que cuenta una historia que no nos interesa, ¿no? Como es esto, ¿no? Es decir, es justificable eliminar todo esto. Bueno, la realidad es que esto se ha eliminado, yo ahí no lo voy a juzgar. A mí me interesó precisamente esta parte de alguna manera de documentación y de investigación de esta arqueología reciente, precisamente para plantear un proyecto que en vez de ir hacia adelante, ¿no? Es decir, en vez de ser moderno, ¿no? En vez de, digamos, de blanquear, ¿no? Es decir, como muchas veces decir, los museos de arte contemporáneo pues son paredes blancas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si nos vamos para atrás, ¿no? Es decir, que la arquitectura en general, los arquitectos, en la mayor parte de los casos, siempre se destruye, se construye algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de construir hacia adelante vamos hacia atrás, ¿no? Capas anteriores? Bueno, pues este proyecto de alguna manera iba un poco por ahí, por eso me interesó colaborar con un arquitecto, con el equipo de Juan Herreros, para plantear un proyecto que hablara de este espacio museístico, de este espacio institucional. Voy a enseñar otras cuantas imágenes. Cuando abordo lo fotográfico, lo abordo desde muchísimos lugares, desde muchas capas, ¿no? Unas pueden ser más fotografía subjetiva, fotografía documental, fotografía arqueológica, hay cambios de escala.
Más imágenes, en este caso son, como veis, paneles de escudos donde hubo armas, ahora vacíos, elementos estructurales del propio edificio, elementos internos. En este edificio, por ejemplo, se fraguó en esta habitación y en otra se fraguó el 23F. La semana anterior al golpe de Estado del 23 de febrero, Tejero estuvo acudiendo toda la semana a este edificio, que era Museo del Ejército. Este museo no depende del Ministerio de Cultura, depende del Ejército, y aquí se hicieron una serie de reuniones donde se elaboró el plan. Todas estas estanterías, estos armarios, que, bueno, pues que no tienen en apariencia gran validez, fueron testigos precisamente de todo eso, ¿no? De nuevo, me pregunto si en este Salón de Reinos que el Prado va a reconstruir, que el Estado va a reconstruir, hablando de esta idea de excelencia y de país y de imperio, no se podría haber dejado, por ejemplo, esta serie de habitaciones que precisamente testimonian, ¿no?, ese reciente pasado, ¿no?, donde se protagonizó pues, este intento de golpe de Estado, ¿no? Más fotografías del interior. Cuando el museo es trasladado a Toledo, es trasladado por personal, por conservadores del Ministerio de Cultura, porque el Ejército no tenía conservadores ni restauradores, pero curiosamente cuando salen ya todas las piezas, los propios militares se acaban llevando una serie, digamos, como casi de reliquias, ¿no? Se llevan ese águila de San Juan que habéis visto en el Salón de Condecorados, se llevan las puertas de no se sabe a dónde, de los propios despachos. Esta es una imagen de una escalera a través de la cual se ve el Salón de Reinos. Decoración de estucos y escayolas con ese estilo que os hablaba de plateresco, estilo español, pero hecho prácticamente en el siglo XX. Una oquedad en la pared, donde posiblemente estuvo insertado algún tipo de relieve o algo, que curiosamente cuando la vi me recordó el mapa de la península, ¿no? Con Gibraltar aquí, ¿no? Pero una península vaciada, ¿no? Es decir, un país vaciado, ¿no? Esta es la otra sala donde os decía, donde se realizaron las reuniones para el golpe de Estado. La primera que habéis visto estaban, digamos, estaban ahí los secretarios, y esta era una pequeña biblioteca, muy pequeñita, donde estuvo Tejero y otros militares. La sala árabe, donde se exhibían las armas árabes, que es una museología que imita la Alhambra, es una museología de principios del 20, que se ha desmontado y no se sabe muy bien qué se va a hacer con esto. Estas imágenes que habéis visto son imágenes que van a formar parte del proyecto expositivo, así que ahora ya os enseñaré cómo lo diseñé. Cuando estuve trabajando, después de hacer estas imágenes, el Prado organizó una especie de fiesta en el propio Salón de Reinos, pues para este artista Sayhuoquian, a la que se invitaron a banqueros, a toda esta especie como de sociedad cool de Madrid, y se decidió decorar el espacio en rojo, cortinajes rojos, luces rojas, plantas, y cuando yo estaba, de hecho, tuve que trabajar también en la elaboración de todo esto, lo que me di cuenta es que el espacio prácticamente se había convertido en una especie como de burdel, de prostíbulo, ¿no?
Entonces, de repente me di cuenta de nuevo cómo la institución, el Estado, usa este espacio para usarlo, abusarlo y contar una serie de historias, ¿no? Todo esto evidentemente era efímero y todo esto desapareció. Otra de esas imágenes, esto parece casi es una cutrez tremenda en estas ventanas, de repente te colocan esta especie como de cómoda dorada, ¿no? Con estas flores, estas plantas, decoración del Salón de Reinos con estas luces rojas y una serie de plantas, una sala de espera también allí, con los cortinajes, otra, la entrada al propio Salón de Reinos, la escalera, aquí tenéis la imagen que habéis visto, y la imagen de esta fiesta, ¿no? Ya con el museo vacío, sin los elementos, digamos, que reivindican esta idea de ejército, y de repente una ambientación que podría ser pues, cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, yo este material lo realizo en un periodo de 2 años más o menos. De hecho se iba a exponer en una galería en Madrid. Esto no sucedió porque la galería cerró por razones personales, bueno, por el fallecimiento del galerista, que era gran amigo, que era Julián Rodríguez. Y bueno, pues el material se quedó ahí, ¿no? Las fotografías se quedaron ahí, pero bueno, pues yo me quedé un poco con la cosa de, bueno, ¿qué hacer con todo esto, ¿no? Porque realmente había muchísimo material, había vídeos hechos, hablando con María Virginia Jaua, pues decidimos proponer este proyecto al K2M, que es un centro de arte que está en Madrid, pero que está fuera de la ciudad, es decir, está fuera de la corte, ¿no? Está en la periferia, ¿no? Y a mí esto me pareció muy interesante y pensé el proyecto precisamente también para plantear una exposición que hablara de este Salón de Reinos, de estas historias o de estas intrahistorias, pero fuera del espacio no estatal, pero de ese espacio, digamos, más centralista, de ese espacio que está dentro, digamos, o alrededor, digamos, del Prado, del poder, y me pareció que Móstoles en ese sentido era el lugar ideal. Móstoles es un pueblo que se ha convertido en una ciudad de periferia habitacional, con una arquitectura espantosa, desarrollista, hacinamiento, es decir, es tremendo, ¿no? Es decir, y donde, bueno, pues se ve, digamos, el centro como ese lugar centrípeto, ¿no? Al que, digamos, la gente acude, ¿no? Pero luego vuelves a dormir a tu casa. Entonces me pareció interesante plantear un Salón de Reinos, reinterpretar ese Salón de Reinos, ¿no? Desde sus horas o desde sus momentos más bajos, o desde esas historias o intrahistorias que, digamos, que están desapareciendo, que se han hecho desaparecer, para ofrecer esa especie de historia paralela a la que veremos pues, de aquí a unos años, ¿no? Cuando se inaugure el nuevo Salón de Reinos. Entonces, esta localización del proyecto en Móstoles me parecía ideal, me parecía idónea, ¿no? Es decir, porque era plantear un Salón de Reinos que cuenta otras historias de ese Salón de Reinos, precisamente fuera de ese marco de la capital o de ese centro, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí pensé, bueno, pues vamos con el material que tenemos a elaborar esos tiempos, ¿no? Yo tenía el material de la fiesta que habéis visto, tenía el material de las fotografías, unos vídeos que no los voy a enseñar porque, bueno, pues porque quiero hablar de otras cosas. Y entonces, haciendo la investigación sobre el Salón de Reinos, me di cuenta que un momento importante es cuando el propio Salón de Reinos, Palacio del Buen Retiro, se abandona. Cuando los cuadros de batallas se descuelgan, ¿no? Y ya pierde ese espacio toda esa politicidad ficticia, ¿no? Entonces planteé un
una fotografía hipotética, ¿no? Una fotografía hecha con Photoshop a partir de las huellas o manchas que pudieron dejar esos cuadros. Pero lo hice a tamaño real, es decir, con las medidas reales de esos cuadros, ¿no? Que están en el Prado, creamos una fotografía mural que empapelaba todo el espacio, ¿no? A partir de ahí empecé, digamos, a colocar la fotografía documental que yo había hecho, haciendo un símil como de imágenes de salón o de imágenes de una galería de museo, de una galería de palacio, donde las imágenes eran la propia ruina de ese espacio institucional. Y encima, esas otras imágenes de la fiesta. De alguna manera, lo que planteé fue 3 capas fotográficas que hablaban de 3 tiempos o de 3 momentos distintos, ¿no? Ese momento hipotético en el 19, cuando se descuelgan los cuadros, cuando el palacio deja de ser esa representación, digamos, de poder. El momento del museo del ejército, cuando es abandonado y cuando entro yo, de alguna manera, es decir, fotografiando, documentando esa ruina, y ese último momento con esa fiesta que hace el Museo del Prado en ese espacio, y un espacio que fue representación del poder, representación de la monarquía, pero que ahora de repente se ha convertido en una especie como casi de burdel, ¿no? Esto es simplemente un croquis que hice para un poco empezar a entender cómo construir el proyecto. Este es otro. Estas puertas que veis aquí, eran unos cuartitos donde estaban los vídeos. Y esto ya es la instalación. En la instalación, mira, aquí se ve mucho más claro, ¿no? La fotografía mural y las otras. En la instalación había también otros elementos. Había un conjunto de muebles de estilo español que había encontrado. Cuando me puse a investigar, en todo, ya digamos, cuando estábamos pensando en la exposición, pues leyendo las crónicas de la época de Felipe IV, pues el Salón de Reinos estaba decorado con muebles, tableros de piedras duras, elementos de plata que se fundieron incluso en la época de Felipe IV en un momento de bancarrota. Todo ese mobiliario prácticamente desapareció. El Museo del Ejército tenía mobiliario hecho en este estilo español que os decía, los años 30, los años 40, y haciendo un poco de investigación, este mobiliario se hacía en algunos casos en cárceles, y una de ellas era el Penal de Ocaña. El Penal de Ocaña es la primera cárcel en España donde se crean, la primera cárcel que se convierte en reformatorio, ¿no? La idea de reforma. Esto el director de la cárcel a principios del siglo XX es José Cadalso, y este hombre viaja por distintas cárceles estadounidenses y europeas y se da cuenta de que es importante la idea de, digamos, de reforma, de reeducación de la persona que está interna en estos sitios para su propia formación y también para que cuando sale, digamos, a la calle, a la sociedad, tenga una formación, pero también se le vea como a alguien que, entre comillas, se ha reformado. Durante la guerra y durante el franquismo, toda esta población de reclusos ocuparon muchísimos talleres en estas cárceles, talleres de zapatería, ebanistería, producción industrial, y concretamente en el de Ocaña se hicieron muchísimos muebles de este estilo español, estilo Remordimiento, muebles que eran encargados por las clases dirigentes, por militares, clases altas, notarios e incluso por el propio Museo del Ejército. En estos muebles lo que tenemos son esa reivindicación de ese estilo plateresco, de ese momento de imperio español, y lo que tenemos son, pues, imaginaros, son muebles muy pesados, maderas duras, son muy
voluminosos, con patas de león, con caras de conquistadores, con imágenes de Dios. Y entonces me di cuenta de que esta persona que estaba privada de libertad muchas veces por cuestiones políticas, tenía que labrar, tenía que esculpir este mueble con una remuneración mínima, pero además tenía que, casi diría que esculpir la cara de su propio verdugo, ¿no? Es decir, el conquistador no deja de ser ese militar que te ha metido ahí, ¿no? Es decir, entonces dije, bueno, pues vamos a ver si insertamos en este salón de reinos, en esta rescenificación de salón de reinos, precisamente, es decir, dentro de toda esta ruina, dentro de toda esta intrahistoria, precisamente también mobiliario de todo ese momento, ¿no? Un mobiliario que ahora mismo está completamente denostado, ¿no? Es decir, porque es un mobiliario que nunca, es un estilo que nunca abrazó la idea de modernidad, ¿no? Es un estilo que muere en sí mismo, ¿no? Es como en Madrid hay un edificio que es el Ministerio del Aire en Moncloa, que es de estilo escurialense, ¿no? Hecho a finales de los 40, 50, y es una especie como de edificio de cartón muy pesado que no continúa, es decir, que muere porque no está relacionado con las corrientes de modernidad de la arquitectura del momento. Conseguí los muebles que estaban en la cárcel de Ocaña, prácticamente los estaban arrumbados, los iban a medio tirar, y por motivos, digamos, de circulación y de plantear precisamente una especie de recorrido en el espacio, pues diseñó Estudio Herrero estas mamparas basadas en unas mamparas que había en el Museo del Ejército y que aparecían en algunas de mis fotos, ¿no? Las mamparas originalmente eran de cristal transparente, y yo decidí cambiar los colores a negro, a cristal espía, a rojo, es decir, también un poco toda esa relación que había de reflejos rojos en los fondos de las vitrinas, la fiesta roja, y estas mamparas que quizás, las cosas hasta que no las haces, no las ves, quizás tenían una escala arquitectónica excesivamente grande, pero bueno, son cosas que muchas veces hasta que no las haces no es así, ¿no? Y bueno, es trabajar con arquitectos, pues bueno, pues es trabajar con arquitectos, ¿no? Todo el mundo de alguna manera quiere. Pero bueno, la verdad es que fue estupendo trabajar con Juan Herreros y con su equipo, y son, es decir, cosas a anotar y a tener en cuenta. Aquí veis detalles, por ejemplo, de las caras que os he comentado, de los conquistadores, las patas estas de león, más detalles en las fotografías. Mira, esta es la foto de la mampara que hice yo y que tiene mucho casi de lugar institucional, pero como de otra época, ¿no? Y que nos sirvió un poco para pensar precisamente estas mamparas, ¿no? La verdad es que ahora que la veo, es decir, bueno, pues hay unas diferencias, ¿no? Hay una cutrez aquí que precisamente en las mamparas que diseñamos no existe, ¿no? Y que a lo mejor es algo que quiero pensar si la pieza se vuelve a reescenificar en otro sitio, ¿no? No sé si tengo una imagen del otro lado de los baúles. Aquí es una especie como de tótem, ¿no? de baúles, de 11 baúles, ¿no? Y en este lado de aquí es donde están las caras de una especie como de Dios Jesucristo, ¿no? Es decir, esta asociación, ¿no? Es decir, de nacional-catolicismo, ¿no? Donde se combina de alguna manera, es decir, ambos lados, ¿no? Es decir, la creencia y la creencia con la espada, ¿no? Es decir, o con la imposición. Otra vista. Luego, lo que sucedía también es que con estos vidrios se producían muchísimos reflejos, donde las imágenes quedaban reflejadas en los cristales, pero también la imagen del espectador.
Es decir, un poco pensando en las Meninas y cómo el espejo se convierte en un lugar que caza, que atrapa, ¿no? Es decir, las imágenes, el espectador también de alguna manera quedaba ahí atrapado y toda esta ruina, toda esta intrahistoria acababa siendo parte de alguna manera de ese paseo, ¿no? Fruto, no diría de la investigación, pero quizás de la casualidad o causalidad de esto que estás trabajando y estás hablando con gente y estás contando lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, yo creo que trabajar en arte es como vivir, ¿no? Es decir, cuanto más vives, ¿no? Y más intensamente y concretamente vives, pues en arte pasa lo mismo. Es decir, cuanto más concreto, cuanto más metido estás, más llegas a los lugares, ¿no? Como la vida, creo, ¿no? No es que haya que equiparar, porque creo que son cosas diferentes, pero en ese sentido de intensidad y de concretud puedes llegar a esos lugares. Bueno, pues fruto de una conversación con un amigo de amigo, pues le comenté lo que estaba haciendo y tal, y me dice, pues fíjate, mi abuelo estuvo en Ocaña, estuvo preso en Ocaña, y mi abuelo fue alcalde de Manzanares el Real, que es un pueblo en la Sierra de Madrid, uno de los llamados pueblos rojos de la Sierra de Madrid. Y además él estuvo allí también haciendo muebles y tal, porque nos lo contaba, y fue compañero de celda de Miguel Hernández en el año 39. Y dice, mira, te voy a enseñar una cosa. Entonces me saca un objeto, dos objetos. Me saca dos cajitas de madera, que son estas, las dos en forma de libro, uno más grande y otro más pequeño. Me dice, es una pitillera y la caja para las cerillas, que hizo su abuelo con los restos de madera precisamente de los muebles. Y en ellas no labró nada, es decir, no, frente a esos muebles pesados, a ese estilo impuesto, frente a esa voluminosidad, este señor, que se llamaba Casimiro Morcillo, hizo dos pequeños objetos de madera en forma de libro, ¿no? Creo que es muy significante el libro como ese lugar casi de personal, íntimo, de conocimiento, para fumar, y en ella simplemente grabó sus iniciales, que están aquí, y Ocaña, es decir, como el lugar donde estaba, ¿no? Aquí veis la pequeña apertura, ¿no? Para sacar los cigarros, creo que tengo otra imagen, y eso lo colocamos justamente en uno de los cajones de las mesas, ¿no? En esta exposición estábamos planteando una resignificación de un espacio. No queríamos utilizar en principio nada museístico, marcos, pedestales, ¿no? Quizás lo más museístico eran un poco las mamparas, y por ello veis que las fotografías que están hechas en diferentes tipos de papel, ¿no? Y diferentes acabados también, están grapadas o están directamente encastradas. Nos planteamos que no queríamos precisamente musealizar, ¿no? Es decir, que el material, es decir, fuera prácticamente material de archivo. Esto es quizás un archivo muy visual, no es un archivo, digamos, de ficha o un archivo que está en una vitrina, ¿no? Sino que es una especie de gran trampantojo donde el propio material visual se convierte en un archivo visual. Y tanto las mesas como las dos cajitas de cerillas no dejan también de ser material de archivo apropiado, ¿no? Es decir, para contar esta historia de este ex Museo del Ejército, ex Salón de Reinos, reescenificado en Móstoles, ¿no?
hablando del proyecto, pues con varias personas, pues con el antiguo director del Prado, con Miguel Zugaza, con Lola Jiménez Blanco, que estuvieron muy interesados en el proyecto, ellos me decían que sería muy interesante que el proyecto se insertara, ¿no?, en algún momento en el propio Salón de Reinos, ¿no?, cuando se haga la remodelación, ¿no?, precisamente para quizás mostrar una parte de la historia, ¿no?, es decir, que ha sido suprimida, porque la remodelación, todos estos suelos que habéis visto, todas estas escayolas, todas estas paredes, todas estas vitrinas, ya no existen. Es decir, se mandaron al vertedero y es una parte pues, que no está, ¿no? Es decir, Gilberto vio la exposición, si quieres luego comentamos, porque como somos poquitos. Voy a pasar a otro proyecto que también plantea cuestiones muy parecidas en términos de intrahistoria y de arqueología reciente, ¿no? También un poco para abordar un poco otras maneras de trabajar que bueno, yo diría que también son parecidas y que vienen de nuevo a contar historias que han sucedido hace poco, pero que rápidamente se van, digamos, solapando u ocultando. La primavera pasada, Córdoba Ciudad de las Ideas, que es una fundación, me invitó a hacer una residencia, fueron 4 meses maravillosos allá, y yo les planteé una idea a partir de un texto de Sieyes, que se llama El Tercer Estado, que fue un texto importante para otro manifiesto de un antropólogo, paisajista francés, que se llama Gilles Clément, que escribe El Tercer Paisaje, que es un texto que a mí me interesa muchísimo, ¿no?, porque habla de los espacios que la propia naturaleza reconquista precisamente entre el campo y la ciudad, ¿no? Móstoles es también ese espacio entre el campo y la ciudad, ese intersticio, ¿no? El texto de Gilles Clément, El Tercer Paisaje, para mí ha sido muy importante, sobre todo, no solamente en trabajo de arte, también en otros proyectos de paisajismo que hago, un poco diría yo paisajismo periférico o paisajismo de reconquista, ¿no? Y cuando propuse el proyecto a Córdoba Ciudad de las Ideas, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos, ¿no? Vamos. Si os aburrís me lo decís o preguntáis, ¿eh? Bueno, pues yo les propuse un proyecto que se llamaba El Tercer Patio, y pensando en los patios de Córdoba, es esta especie de festival que hacen en el mes de abril, donde, bueno, pues los patios tradicionales del centro histórico se decoran muchísimo y, bueno, viene un montón de turistas. Aquello es realmente, vamos a ver, el antipatio, porque el patio es un sitio para disfrutarlo y habitarlo prácticamente en soledad, ¿no? Es decir, notar la humedad, notar los olores de las fucsias, de los jazmines, y aquí de repente hay colas, es decir, aquello es como dices, ¡buah! Luego te pones un poco a mirar y dices, bueno, los geranios, los pelargonios, que hoy decoran, es decir, muchos de estos patios, vienen todos de Holanda y son colores hechos en Holanda. Es decir, son plantas modificadas, ¿no? Con lo cual, es decir, esta historia del color se ha quebrado, evidentemente, y se ha ido cambiando, ¿no? Es decir, como esta idea de patio, bueno, pues, es decir, y que está además, está declarado, los patios de Córdoba, creo que están declarados bien Patrimonio de la UNESCO, pues, es de nuevo una idea ficticia, ¿no? Entonces yo planteé la idea del tercer patio pensando en patios de periferia, ¿no? En patios de comunidades de vecinos, del extrarradio, de zonas donde, bueno, pues la idea de ornamento pues, no está tan clara, no se da, ¿no? En Córdoba, una de las razones por las que se decoraban los patios eran porque en las casas que tenían patio se llamaban casas de vecinos,
y cuando vivía, y allí vivía mucha gente, una manera de que aquello no oliese demasiado era poner muchas plantas, para que aquello tuviera, digamos, otro olor. Bueno, pues en Córdoba al final me dijeron que era más complicado y me propusieron trabajar para el patio del Museo Arqueológico de Córdoba. Córdoba, el Museo Arqueológico de Córdoba es algo impresionante porque Córdoba fue una ciudad, más allá de ser la capital de Al-Ándalus, durante la época romana fue una ciudad importantísima, ¿no? Es decir, de hecho, el segundo coliseo más grande después del Roma es el de Córdoba, ¿no? Es decir, nos da una idea de la escala y de la potencia política y económica que tenía la ciudad. Es significativo que una colina, una montaña que hay en Roma, el Testaccio, es una montaña de tierra cordobesa, que está hecha, o que está formada, mejor dicho, por restos de ánforas que salían de Córdoba con aceite, con vino, llegaban a Roma y allí evidentemente no se reciclaban, se tiraban. Es decir, hay una colina pequeña, no muy grande, pero es decir, significativa, que se llama el Testaccio, que es tierra cordobesa. Córdoba, varias dinastías de emperadores estaban todos casados con mujeres de Córdoba. Es decir, había una relación de vinculación política y económica muy importante y esto significó que muchos de los edificios de Córdoba contenían esculturas de un carácter monumental, parecido al de Roma, e incluso representaciones de escultura romana hechas en Roma, con mármol de Carrara. De hecho, hay una pieza que es la famosa Torocata de Córdoba, que hay 3 en el mundo, una en Mérida, otra en Roma y otra en Córdoba. La de Córdoba está hecha en Roma también, y curiosamente es la más monumental de las 3, ¿no? Bueno, pues digo todo esto porque en el Museo Arqueológico de Córdoba, en el patio, lo que te encuentras son pues fragmentos espectaculares, ¿no?, de capiteles, de dinteles, de un pasado muy potente, ¿no? Pero claro, muchas veces leemos la historia o leemos estos fragmentos desde estos parámetros de lo heroico, de esa linealidad, como el Museo del Ejército, ¿no? Y no los leemos yo creo que desde la idea de crisis. Es decir, ese Museo del Ejército que yo os he presentado, ese Salón de Reinos, lo hemos visto en la ruina, es porque ha habido una crisis, ¿no? Si en el Museo Arqueológico de Córdoba nos encontramos unos dinteles que en su momento estuvieron siendo dinteles, pero que ahora no lo son, es porque ha habido una crisis política o económica, ¿no?, que ha hecho que esos fragmentos ya no estén funcionando como tales, ¿no? Y la idea de crisis, que es un poco la idea de síntoma, muchas veces es lo que no se adhiere a estas lecturas, ¿no? Es decir, de ahí también mi interés, ¿no?, en precisamente en plantear, en pensar en historia reciente, en historias recientes, en crisis como elemento que formaliza precisamente estos objetos y que determina también la manera en que ciertas historias se han ido sucediendo. Bueno, pues yo me encuentro con este patio del Museo Arqueológico, con unos capiteles corintios espectaculares y claro, digo, bueno, ¿qué hago aquí, no? Es decir, con un capitel de mármol que es así, es decir, ¿qué haces con esto? Es decir, yo no puedo competir con esto. Es decir, y además un capitel que viene de Carrara, ¿no? Es decir, eso es imposible, ¿no? Yo no puedo, es decir, no puedo. Y entonces, pues me puse a investigar sobre pasado reciente de Córdoba, sobre crisis, ¿no?, sobre arquitectura moderna, y me encuentro, bueno, esto es parte de un complejo industrial que se llama La Algodonera, diseñado por Rafael de la Hoz. Rafael de la Hoz es uno de los primeros arquitectos en España, es cordobés,
que retoma el lenguaje de la modernidad a finales de los 50. Os había comentado que precisamente la dictadura en el franquismo, es decir, los primeros años, es decir, el franquismo, a diferencia del fascismo, no tiene arquitectos, porque los arquitectos modernos se han ido, o los han inhabilitado. Y el franquismo necesita de alguna manera de edificios y de una ideología que dote a esos edificios de una historia. Miran al pasado, y si miramos al pasado, ¿qué tenemos? Bueno, Villanueva o Juan de Herrera, que es el que hace el Escorial. Pero en realidad Juan de Herrera era más ingeniero militar que arquitecto. El franquismo miró a Juan de Herrera cuando hace, es decir, ciertos edificios. La primera generación de arquitectos que empieza a redescubrir, a retomar el lenguaje de la modernidad, pues uno de ellos es Rafael de la Hoz. Y uno de sus primeros proyectos, o quizás los dos primeros proyectos que hace, uno es la Cámara de Comercio de Córdoba, que os invito a ir si vais a Córdoba. Es un sitio muy pequeñito, es un sitio alucinante, es decir, donde ves, es decir, un momento de una modernidad en una España que dices, ¿cómo podía ser esto? Y además con una colaboración con el escultor Jorge Oteiza. Hay 3 esculturas de Oteiza en este edificio, más una colaboración que hace con Rafael de la Hoz, una especie de mostrador volado, alucinante, y todos los detalles son impresionantes. No te esperas ver eso. Y otro proyecto que hace, es decir, cuando prácticamente ha terminado o está a punto de terminar, es el complejo de la Algodonera, que es lo que os voy a mostrar, que es a partir del cual yo hago esta intervención en el Museo Arqueológico. Esta es la torre de entrada, es un complejo enorme. Aquí al fondo, no sé si veis el cerro, la montaña, y veis aquí una especie como de casitas, ¿veis algo ahí? Bueno, esas son las ruinas de Medinazara, que es esta ciudad califal, a las afueras de Córdoba, también es patrimonio de la humanidad, y que fue una ciudad que duró menos de 100 años, es una ciudad que se destruye no por abandono, se destruye por cuestiones políticas. Almanzor, para ocupar el lugar del califa, ¿no? Porque no tenía sangre real, hace que Medinazara se destruya, y de esa manera ese poder califal, digamos, que estaba asociado a Medinazara, desaparece. De nuevo, la idea de crisis, ¿no? Estaba muy presente, ¿no? Y creo que era muy sintomático. Yo creo que Rafael de la Hoz ubicara la fábrica y ciertos elementos de la fábrica en relación a Medinazara. Os voy a enseñar simplemente imágenes de cómo está la fábrica ahora. Es un complejo enorme. La fábrica era una cooperativa. Era una descargadora de algodón. La zona, allí donde está la fábrica, le llaman el Jamón, porque es la zona más fértil de Córdoba. Está el río, el Guadalquivir, el Ave, la fábrica, Medinazara, ¿no? El algodón, durante el franquismo, se empieza a cultivar por toda esta zona, pensando que iba a ser muy productivo, luego no fue. Se hace esta fábrica, diseñada por este arquitecto, y la fábrica es, digamos, controlada por una cooperativa en la que hay consejeros. A finales de los 90, la mayoría de los consejeros está integrada por la Caja Rural. Y en la Caja Rural estaba metida, pues, el Opus Dei, la Iglesia y una serie de, digamos, de personajes políticos. Asfixian la algodonera para arruinarla y sacar los terrenos a subasta pública. Al mismo tiempo pasa lo siguiente. La algodonera, cuando se construye, hay una cláusula en las escrituras que dice
que se construye sobre terreno agrícola y dice que pues, es un terreno agrícola tan bueno que si la fábrica se elimina, el terreno agrícola tenía que volver a ser terreno agrícola. Bueno, pues en esos finales de los 90, Rafael Gómez, alias Sandokan, no sé si os lo recordáis, Operación Malaya, los que tenemos más edad nos acordamos, pues consiguió que el ayuntamiento, el ayuntamiento de la época, en Córdoba, cambiara la cláusula y que esos suelos pudieran ser urbanizables. Como he dicho, la fábrica se sale a subasta judicial, los terrenos, se hace con ellos Rafael Gómez, Sandokan, para crear una nueva ciudad de Córdoba, lo que se llamaba la Nueva Córdoba o la Córdoba del Poniente. Esto es prensa de la época, fijaros, esto es algo descomunal, ¿no? 400.000 hectáreas de la algodonera serán para viviendas. Es decir, la fábrica es algo inmenso, es perderte, es decir, en un mar de naves, de calles. ¿Qué sucede? Pues sucede que estalla la Operación Malaya, Rafael Gómez es encarcelado, llega la crisis y todo esto se para. La fábrica se desmonta, todo lo que es el metal se vende por chatarra y aquello se abandona, ¿no? Y se abandona pues en un caso muy similar a Medina Zara, muy paralelo, ¿no? Es decir, una especie como de destrucción, de crisis completamente organizada. Yo me encuentro, bueno, pues eso es el material que yo me encuentro, que a mí me interesa, y a partir de ahí pues comienzo a trabajar esta idea de contar precisamente esta otra intrahistoria, de este pasado reciente, de esta arquitectura con pátina, de esta arquitectura de modernidad, y una de las intervenciones que hago es esta, en la que me llevé un conjunto de pilares de la fábrica que estaban caídos, es decir, fui con unos camiones pluma, los cogimos, los llevamos a Córdoba, los transportamos a otro camión más pequeño, porque Córdoba es una ciudad complicada, porque en el casco histórico no puedes entrar con camiones grandes. Y aquí lo que veis es el patio, es decir, con estos capiteles corintios Carrara que os decía, dinteles del templo romano, que son exactamente, están cumpliendo la misma función que estos otros dinteles, ¿no? Tanto en su origen como ahora, es decir, ahora están exhibidos como reliquias arqueológicas, y yo precisamente planteo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, a través de este pasado reciente y de esta historia de la algodonera, es decir, plantear un objeto arqueológico en el que yacen todas estas historias de especulación, de intrahistoria, de crisis. Lo muy curioso fue que cuando lo vi instalado, la sensación que tuve es que funcionaba perfectamente con lo que estaba allí. Fue como de nuevo de insertar o de dar con la clave, ¿no? Quizás porque arquitectónicamente y funcionalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? de dinteles, de estructuras. Segundo, porque estamos hablando de arqueología, pero también porque el resultado, de alguna manera, de este objeto arqueológico, o lo que ha formalizado este objeto arqueológico, más allá, digamos, de la aparente pátina, ¿no? es precisamente lo que lo ha originado, es decir, la crisis, ¿no? Una crisis, un vacío de poder, una especulación, bueno, sí, es decir, un poco... lo que pasa es que estas historias, curiosamente, cuando vemos un objeto arqueológico, no se habla de destrucción o no se habla de por qué eso está roto, ¿no? Es decir, muchas veces lo roto, es decir, es lo enfermo, es el síntoma, y reexponer el cadáver, ¿no? Nunca mejor dicho, es
volver a, digamos, a exponer esas líneas, digamos, sintomáticas, ¿no? Es decir, que es quizás a mí lo que más me interesa, porque cuando tú hablas de esto, estás de alguna manera alterando, es decir, esa linealidad histórica, ¿no? Estás planteando algo, estás dándole, digamos, una visibilidad a algo que en principio no la tiene, o una excelencia que no la tiene, ¿no? Es decir, siempre vemos esculturas romanas o vemos ese Salón de Reinos que se va a escenificar ahora con las pinturas de Velázquez, ¿no? Y de Zurbarán, pero el otro salón, con todo el anquilosamiento y el vacío de poder, se ha eliminado, ¿no? Entonces, a mí son estos lugares, estos intersticios, donde me interesa trabajar. Algunas otras imágenes. Las plantas estaban allí y los trabajadores del museo, la verdad es que al principio no les gustó mucho la idea de que yo les metiera estas dinteles allí. La directora estaba encantada porque es también una manera de contar las mismas historias. Y bueno, pues los trabajadores me dijeron, oye, ¿no te importa que ponga unas plantas? Digo, no, si el museo es vuestro, ¿no? Así que pues ahí están las plantas, ¿no? Pero bueno, hice más trabajo porque lo que allí me encontré, y ahora vuelvo al texto que os comentaba del tercer paisaje de este antropólogo y paisajista francés, Gilles Clément, que es el director de la Escuela de Paisajismo de Versalles, habla mucho de cómo la naturaleza reconquista los espacios que le fueron de alguna manera quitados, es decir, suprimidos, ¿no? Esos espacios, esos intersticios, ¿no? Es decir, que están entre el campo y la ciudad, ¿no? Es decir, y cómo de repente ahí se produce, digamos, una ocupación, ¿no? Una reconquista, es decir, precisamente desde un terreno y con un ADN completamente brutal y completamente primigenio, ¿no? Y yo lo que me encontré allí, que a mí es lo que más me interesó, fue estas naves, que ya no tienen tejados, completamente invadidas, ¿no? Ocupadas por un bosque de árboles, pero si os fijáis, son almeces, acebuches, que es la variedad del olivo silvestre, higueras, taráis, álamos blancos. Y si os fijáis, estos árboles, estamos acostumbrados a esta idea de árbol, muchas veces de palo, ¿no? Recto. Y aquí lo que nos encontramos es justo lo contrario, son como una especie de elementos invasores, extravagantes, que levantan literalmente el suelo y que de un agujero aparecen de repente 20, 30 vástagos, ¿no? Una especie como casi que de extravagancia, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo una especie de paisajismo periférico, salvaje, donde yo la verdad es que cuando estuve allí en Córdoba me dediqué casi a hacer visitas a esto, es decir, pero planteando que la obra en realidad es esto, es decir, yo únicamente, casi soy únicamente un guía o un mero mediador para facilitar esta información. Esto es un terreno que es privado, que sigue en manos de la familia de Rafael Gómez, que tiene las horas contadas, que de nuevo estamos hablando de una representación natural en este caso, es decir, que desaparecerá, ¿no? Con lo cual, para mí también, en este caso, la obra permite, de alguna manera, visibilizar estos espacios, ¿no? Es decir, este Salón de Reinos, ¿no? Que estuvo en su momento, o estos jardines, ¿no? De todo este proyecto hay tres elementos. Uno son las vigas que habéis visto, que están hechas específicamente para ese patio, ¿no? De Córdoba. Luego está un vídeo, que lo podéis ver en mi página web, ponéis alvaroperices.com, pues está el vídeo, y luego hay una serie fotográfica en la que estoy ahora trabajando, que está todavía sin terminar, y que bueno, pues aquí veis algunas escenas, algunas imágenes, higueras bueno, estos son por lo menos 8 metros, ¿no? Esta es una nave enorme que casi yo cuando la vi tuve la sensación de que
Vamos, no he estado nunca en Persépolis, ¿no? Este palacio de Darío, donde está la sala de las 1000 columnas, pero era una sensación algo parecido, ¿no? Y de repente, en mitad, pues todo tipo de hierbajos, de pequeñas islas, washingtonias, palmeras de Canarias, la Fenicanariensis, también había álamos blancos. Estos son ya stills del vídeo. El vídeo lo filmé en 16, por eso tiene esa textura, ¿no? Es decir, quería algo como muy básico, no quería acercarme a un vídeo más contemporáneo, sino precisamente crear esa distancia también en la imagen, ¿no? Es decir, y la verdad es que cuando lo vi pensé muchísimo en Noguchi, ¿no? Que es este artista americano de origen japonés, ¿no? Que planteaba esta especie de patios o de jardines, ¿no? Áridos o secos, ¿no? Con muy poquitas plantas, ¿no? Es decir, eran casi espacios, casi un poco también de meditación, ¿no? Es decir, yo estuve fotografiando y filmando al amanecer o al anochecer, ¿no? O a veces quemando muchísimo las imágenes precisamente con exposiciones largas. Esto es uno de los agujeros donde, como veis, esta idea de árbol vertical de un solo palo no es tal, sino que es, ¿no?, una cosa casi destructiva, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver, yo creo, ni con el jardín, ¿no?, que es esa representación armónica más o menos de la naturaleza, ¿no?, que se ha pretendido, o con el monte. Aquí hay una tensión, ¿no?, que muchas veces en el monte hay un cierto equilibrio. Aquí vemos que hay una especie como de resistencia de fuerzas, ¿no?, como muy potente, ¿no? Hay una ocupación directamente. Luego, evidentemente, había muchísima fruta, ¿no?, es decir, de higos caídos por todas partes, casi como de bodegones que te encontrabas por el suelo. Ah, mira, esta es una imagen de Medina Zara. Aquí veis el jardín alto, precisamente, ¿no? Y es lo que, esto es un estilo del vídeo, ¿no? Hice un zoom y es lo que habéis visto en la otra imagen, ¿no? Pues bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pues nada, pues muchas gracias.